El arte de la organización. Estructuras de datos. Imaginen una biblioteca enorme, llena de incontables libros. Ahora, imaginen tratar de encontrar un libro específico sin ningún sistema de organización. Aquí es donde entran en juego las estructuras de datos. Las estructuras de datos son como los sistemas organizativos de la informática. Proveen maneras eficientes de guardar y manejar datos en la memoria de una computadora. Desde listas sencillas hasta gráficos complejos, hay una estructura de datos para cada necesidad. En esta exploración de las estructuras de datos, vamos a profundizar en dos conceptos fundamentales: nodos y tablas hash. Nodos. Los bloques de construcción de datos. En el mundo de las estructuras de datos, los nodos son los bloques de construcción fundamentales. Imagínenlos como contenedores individuales, cada uno guardando un dato y la llave para encontrar el siguiente contenedor. Estos contenedores, o nodos, están unidos para formar una cadena de información. Un nodo consiste en dos componentes principales: datos y punteros. Los datos dentro de un nodo pueden ser cualquier cosa: un número, una palabra o incluso un objeto complejo. Los punteros, por otro lado, son como flechas apuntando a otros nodos. Los nodos son increíblemente versátiles y forman la base de varias estructuras de datos. Listas enlazadas. Una cadena de información. Imaginen una cadena donde cada eslabón contiene un dato. Esta es la esencia de una lista enlazada. Una estructura de datos fundamental construida usando nodos. Cada nodo en una lista enlazada contiene datos y un puntero que apunta al siguiente nodo en la secuencia. El primer nodo en la lista se llama cabeza, mientras que el último nodo, cuyo puntero no apunta a nada, se llama cola. Las listas enlazadas son como un arreglo dinámico, que puede crecer o encogerse según sea necesario. Esta flexibilidad hace que las listas enlazadas sean ideales para situaciones donde la cantidad de datos puede cambiar dinámicamente. Árboles y gráficos. Ramificándose y conectando los puntos. Más allá de la estructura lineal de las listas enlazadas, encontramos árboles y gráficos, estructuras de datos que representan relaciones más complejas entre los datos. Los árboles se parecen a las estructuras jerárquicas que se encuentran en la naturaleza. Consisten en nodos conectados por bordes, con un nodo designado como la raíz. Desde la raíz, las ramas se extienden hacia abajo, y cada nodo puede tener nodos hijos. Los árboles se utilizan ampliamente en informática para tareas como representar datos jerárquicos y organizar datos para una búsqueda eficiente. Los gráficos, por otro lado, son estructuras más generales que representan conexiones o relaciones entre objetos. Los gráficos se utilizan para modelar una amplia gama de fenómenos del mundo real, desde redes sociales hasta sistemas de transporte. Sección 5. Tablas hash. Un mundo de llaves y valores. Alejándonos de las estructuras basadas en nodos, entramos en el reino de las tablas hash. Estas estructuras de datos son fundamentales en la informática moderna y ofrecen una manera eficiente de gestionar grandes volúmenes de información. Imaginen un diccionario donde pueden buscar instantáneamente la definición de una palabra. No hay necesidad de pasar páginas interminables. Simplemente encuentras lo que necesitas al instante. Las tablas hash funcionan de manera similar, almacenando datos como pares clave-valor, donde cada clave única está asociada con un valor específico. Esto permite un acceso rápido y eficiente a la información. La magia de una tabla hash reside en el uso de una función hash. Esta función es esencial para transformar las claves en índices que la tabla puede utilizar. Esta función toma una clave como entrada y produce un índice, que determina dónde se almacenará el valor correspondiente en la tabla hash. Este proceso es rápido y eficiente, asegurando que los datos se puedan recuperar rápidamente. Esta asignación directa de claves a índices es lo que hace que las tablas hash sean increíblemente eficientes para buscar, insertar y eliminar datos. La velocidad y eficiencia de estas operaciones son cruciales en aplicaciones que requieren acceso rápido a grandes cantidades de datos. Esta velocidad hace que las tablas hash sean invaluables para una amplia gama de aplicaciones, desde almacenar datos de usuarios en bases de datos hasta almacenar en caché páginas web de acceso frecuente. Su versatilidad y eficiencia las convierten en una herramienta esencial en el mundo de la informática.
Sección 6. Colisiones. Cuando las llaves coinciden en las tablas hash. Si bien las tablas hash son notablemente eficientes, no están exentas de desafíos. Estas estructuras de datos son ampliamente utilizadas debido a su capacidad para acceder rápidamente a los datos. Uno de estos desafíos surge cuando dos claves diferentes producen el mismo índice a través de la función hash, un fenómeno conocido como colisión. Las colisiones pueden afectar el rendimiento de la tabla hash si no se manejan adecuadamente. Las colisiones son inevitables cuando el número de claves posibles es mucho mayor que el tamaño de la tabla hash. Esto se debe a la naturaleza finita de la tabla hash en comparación con el conjunto potencialmente infinito de claves. Para abordar las colisiones, se han desarrollado varias técnicas y dos enfoques comunes son el encadenamiento y el direccionamiento abierto. Cada técnica tiene sus propias ventajas y desventajas. El encadenamiento implica almacenar múltiples pares clave-valor con el mismo índice en una lista enlazada en ese índice. Esto permite que varias claves compartan el mismo índice sin sobreescribir los datos existentes. El direccionamiento abierto implica encontrar una ranura diferente y vacía en la tabla hash para la clave que colisiona. Este método requiere una búsqueda adicional para encontrar una posición libre. La elección de la técnica de manejo de colisiones depende de factores como el número esperado de colisiones y las características de rendimiento deseadas. Es importante considerar el contexto y los requisitos específicos de la aplicación al seleccionar una técnica. Sección 7. Operaciones de la tabla hash. Inserción, búsqueda y eliminación. Las tablas hash admiten tres operaciones fundamentales: inserción, búsqueda y eliminación. La inserción implica agregar un nuevo par clave-valor a la tabla hash. La función hash determina el índice donde se debe almacenar el par. Si ocurre una colisión, se emplea la técnica de manejo de colisiones elegida. La búsqueda implica recuperar el valor asociado con una clave dada. La eliminación implica eliminar un par clave-valor de la tabla hash. La eficiencia de estas operaciones es lo que hace que las tablas hash sean tan poderosas. Sección 8. El poder de los nodos y las tablas hash en acción. Los nodos y las tablas hash, aunque fundamentales por derecho propio, son la fuerza impulsora detrás de innumerables aplicaciones que dan forma a nuestro mundo digital. Desde la gestión de datos hasta la inteligencia artificial, estas estructuras son esenciales para el funcionamiento eficiente de muchos sistemas. En el ámbito de los juegos, las estructuras basadas en nodos se utilizan para representar mundos de juego y crear comportamientos complejos de inteligencia artificial. Los desarrolladores confían en estas estructuras para diseñar mapas de juego detallados y para que los personajes del juego puedan tomar decisiones inteligentes y adaptativas. Las tablas hash se utilizan ampliamente en el desarrollo de juegos para tareas como almacenar datos de jugadores y administrar el estado del juego. Esto permite una gestión eficiente de grandes cantidades de información, asegurando que los datos se puedan recuperar rápidamente cuando sea necesario. Más allá de los juegos, los nodos y las tablas hash encuentran aplicaciones en varios campos, incluyendo inteligencia artificial, sistemas operativos y bases de datos. En estos campos, son cruciales para la organización y el acceso rápido a la información. En inteligencia artificial, las estructuras basadas en nodos se utilizan para representar gráficos de conocimiento e implementar algoritmos de búsqueda. Estos gráficos permiten a las máquinas entender y procesar relaciones complejas entre diferentes piezas de información. Las tablas hash se utilizan para tareas como almacenar datos de entrenamiento para algoritmos de aprendizaje automático y almacenar en caché datos de acceso frecuente. Esto es vital para mejorar la eficiencia y la velocidad de los sistemas de aprendizaje automático. En las bases de datos, las tablas hash se utilizan ampliamente para indexar datos, lo que permite una rápida recuperación de registros basados en criterios específicos. Esto asegura que las consultas de datos sean rápidas y eficientes, mejorando el rendimiento general del sistema. Sección 9. Conclusión. Nodos y tablas hash. Herramientas esenciales para la eficiencia. En el panorama en constante evolución de la informática, los nodos y las tablas hash son testimonio del poder de la organización eficiente de datos.
Desde el más simple de los programas hasta el más complejo de los sistemas, estas estructuras de datos fundamentales sustentan innumerables aplicaciones que dan forma a nuestro mundo digital. Comprender su funcionamiento interno nos permite apreciar más profundamente la elegancia y el ingenio detrás del software que usamos todos los días. A medida que continuamos ampliando los límites de la tecnología, los nodos y las tablas hash sin duda seguirán siendo herramientas esenciales en nuestro arsenal.